Hola comunidad de Todo por Evi. Mi nombre es Mariela, como la mayoría de ustedes saben, y espero que estén teniendo un muy bonito inicio de semana. La pérdida de la salud y cómo vivir el duelo en esta situación. La ponente que íbamos a tener tuvo un inconveniente y por eso no la tendremos el día de hoy. Pero vamos a regenerar este en vivo para que la puedan ver y nos pueda explicar un poquito más desde su perspectiva como tanatóloga. Es difícil. Cuando hablamos de duelo, me parece a mí un tema complicado, ¿no? No estamos acostumbrados a hablar de pérdidas, no estamos acostumbrados a verlo como algo cotidiano. Y no les voy a decir que está bien o está mal hablar de duelo, ¿no? Creo que es un proceso individual que cada una de las personas lo tiene que llevar y que es algo cotidiano dentro de la vida vivir ciertas pérdidas. Es difícil. Como seres humanos, nuestra naturaleza no está acostumbrada a que perdamos. Siempre nos gusta estar en esta parte como un poco más competitiva. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, no las sabemos afrontar al 100. ¿Por qué es importante hablar de duelo dentro de la pérdida de salud? Yo sé que muchos se la preguntan en este momento y es algo que yo antes de entrar en vivo lo estaba analizando, ¿no? ¿Por qué hablar de duelo ante esta situación si muchas personas dirán, yo no perdí nada, sigo aquí, sigo vivo? Pero sí perdimos algo en ese momento, perdimos nuestra salud. Y hablando dentro de los niños con discapacidad, creo que también, ¿no? Es muy difícil el primer día, y yo les aseguro, cuando tenemos una persona o un familiar con discapacidad, el primer día que nos dijeron el diagnóstico de nuestro pequeño. ¿Por qué siempre hablo del diagnóstico y se han visto otros en vivos? Digo que ese es un punto de quiebre para todos. Porque ese día que nos dieron el diagnóstico, nos quitaron esa idea que tenía nuestro hijo, esa idea que teníamos de nuestro niño, y la cambiaron. Sabemos que va a ser más difícil, sabemos a lo mejor que no va a tener lo que denominan una vida normal. Empezamos a hablar de discapacidad, empezamos a hablar de esta cultura que hay, ¿no? Pero es un punto que nos permite a nosotros también crecer. Cuando hablamos de toda esta parte del diagnóstico, nos permite conocer. Pero también, yo se los digo mucho a las mamás que pasan a terapia conmigo, que es un momento de darnos un tiempo, de sentarnos, respirar y llorar lo que perdimos. A lo mejor no es que hayamos perdido, no es que se haya muerto nuestro hijo, no es que haya pasado algo así, pero perdimos esa idea. Cuando yo vivo ese duelo, sé lo que tengo ahora. Puedo reconceptualizar lo que hay. Entonces, eso me permite el poder tomar las decisiones de qué hay que hacer con el niño. Hay muchos papás que no se les permite vivir este duelo, no hablando muy abiertamente de este tema, y me ha pasado mucho escucharlo. Y creo que ustedes tienen que reflexionarlo, toda la comunidad en general, tengan o no tengan niños con discapacidad o una persona con discapacidad en casa. No estamos acostumbrados a vivir este tipo de duelos porque no nos esperamos este tipo de diagnósticos. Entonces entra como esa carga para los papás, esa carga social. No sé si se recuerdan el en vivo que tuvimos con Diana Rovira. Yo hablaba mucho de ese punto, de que inmediatamente me dan el diagnóstico y desde que me da el diagnóstico el neurólogo es, inicias la terapia, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es que te tienes que poner activa porque hay que vivirlo. Pero ¿dónde está ese tiempo donde yo, como papá o mamá, me puedo sentar y ver qué tengo que hacer también por mí, para sentirme mejor, para afrontar que tuve una pérdida y que a partir de la pérdida puedo construir algo nuevo? Creo que eso es algo que muchas veces nos falta. Muchos habrán escuchado las fases del duelo, ¿no? Esta parte donde iniciamos con negación, ¿no? Queremos decir, no, esto no le pasa a mi hijo, esto no le pasa a mi familiar. No solamente pasa con la discapacidad, también cuando tenemos enfermedades como cáncer, como diabetes. Empezamos con esa idea de, no, esto no puede ser. Después empezamos con esa idea de, voy a negociar, ¿no?
empiezo a intentar negociar con la vida de, no, si tú me ayudas, yo voy a hacer esto, de negociar con Dios, negociar con mil y un cosas para lograr salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un dolor, estamos viviendo una pérdida. Después empezamos a entrar como en la fase de, que es como de esta tristeza un poco más profunda, porque pensamos que no nos escucha nadie, como de soledad, como de abandono. Y otras veces ya entramos a aceptación. Pero no todos vivimos estas fases, o sea, no nos asustemos cuando decimos, no viví todas mis fases del duelo, o llegué primero de la angustia o de la negación y después inmediatamente lo acepté. Cada quien tiene su tiempo y su momento, y cada quien decide qué ayuda va a recibir. Muchas veces yo les podría decir, necesitan terapia psicológica porque de un mal manejo del duelo puede venir la depresión, pero no, no necesariamente. Hay personas que se vinculan a muchas cosas y les ayuda. Yo tengo a varias mamitas y a una mamá que admiro muchísimo, que tal vez nos esté viendo, que está vinculada a Dios y cree. Y eso es bueno. O sea, yo no quiero que piensen que es malo tener como esas creencias, ¿no? Es bueno y yo estoy muy acorde. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la respuesta. No necesariamente tengo que ir con un tanatólogo, con un psicólogo para vivir mi duelo. Creo que para vivir los duelos tenemos que buscar lo que nos hace bien, en lo que nosotros encontramos calma y paz. Y eso nos va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando. Pero yo sí les puedo decir que a partir de un diagnóstico, y recomendar muchísimo, sí es importante que se tomen un tiempo. Sí es importante que se den ese tiempo de llorar, que se den ese tiempo de sufrir. Y suena como muy fuerte, ¿no? El que yo les diga, sufran por lo que les dijeron de su pequeño, sufran por lo que está pasando, pero no, no es que sea fuerte, es que todos necesitamos vivir el duelo de lo que nos está pasando en ese momento. Y aquí es donde encontramos la importancia de por qué hablar de duelo, lo que a lo mejor otras personas no les pueden decir, lo que a lo mejor otras personas nos juzgan por sentirnos mal, porque yo les aseguro que se han sentido juzgados por ese sentimiento, que nos da miedo, ese sentimiento donde nos dice, voy a tirar la toalla porque ya no puedo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que encontrar la fuerza y buscar algo que nos ayude también a nosotros. No solamente cuando nos dan el diagnóstico de nuestro pequeño, sino cuando tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad dentro de nuestra vida. Tenemos que buscar qué nos hace sentir mejor y qué nos puede ayudar a salir adelante. Yo les recomiendo mucho el ver la plática de duelo cuando la tengamos con una tanatóloga. Es una visión completamente diferente desde el punto terapéutico. Y no tenerle miedo. También yo les podría recomendar, no le tengan miedo cuando hablamos de un tanatólogo. También eso lo escuchaba hoy en la mañana cuando me decían, pero si a mí no se me ha muerto nadie, ¿no? ¿Por qué me recomiendas un tanatólogo? No, no se ha muerto nadie, pero tuvimos una pérdida. Y creo que es bueno aceptar cuando tenemos pérdidas lo que tenemos que hacer. Y de ahí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo les comentaba, hay muchas que nos pueden ayudar, muchas actividades que nos pueden beneficiar dentro de esta afrontación del duelo. Pero bueno, esa sería mi recomendación en cuanto a por qué ver nuestra plática con la tanatóloga que vamos a tener próximamente y de que vayan dejando aquí sus comentarios y que no se sientan juzgados. Lo peor que podemos hacer es sentirnos juzgados cuando tenemos una duda. Creo que lo mejor es expresarla y aclarar lo que estamos sintiendo en ese momento y no sentirnos mal. Yo sí les podría decir, no se sientan mal de que algún día hayan dicho, ¿por qué me pasó a mí? O que yo esté en este punto de negación, aunque medio mundo me diga, vamos a salir adelante, ya sea de una enfermedad, de un diagnóstico en uno de nuestros pequeños, de un diagnóstico hacia nosotros, hacia una persona cercana, no se sientan mal. Exprésenlo, digan lo que están sintiendo. Lo están sintiendo muchísimas personas. Obviamente nos sentimos juzgados porque pues socialmente existen muchos estereotipos los cuales nos van afectando como personas, ¿no? El decir estoy cansada, el decir ya no puedo más con lo que le está pasando a mi niño, ya no puedo más con la enfermedad que me diagnosticaron, ya no quiero. Porque también es justo el decir ya no quiero más. Hoy me voy a quedar en la cama y no me voy a levantar en todo el día. Es normal.
A todos nos pasa y todos lo hemos sentido. Y es muy fácil a veces juzgar. Pero el caso es que no nos juzguemos nosotros. No seamos tan fuertes. Creo que el peor juez que tenemos y siempre vamos a tener somos nosotros mismos en esta situación. Entonces, yo les invito a todos a dejar en la parte de abajo sus comentarios para trabajar duelo, porque vamos a tener próximamente la entrevista con la tanatóloga y para podérselas hacer con toda confianza. También nos la pueden mandar por mensaje privado, con toda confianza, de nuevo se los digo, y nosotros no mencionaremos sus nombres ni de quién viene. También les quería recordar y les quiero contar algo que como comunidad nos tiene muy contentos. En comunidad hablamos de Todo por Emi en este caso. Para ustedes vamos a tener nuevos en vivos. El día de mañana a las 5 tendremos un en vivo sobre una plática de riñón, que, como ustedes saben, esta semana celebraremos el Día del Riñón y hablaremos sobre esta parte del trasplante de un ponente que es experto del tema, que creo que les va a interesar muchísimo. Así que no olviden vernos el día de mañana a las 5 de la tarde. También el día viernes tendremos una plática sobre problemas de audición, para que también estén presentes. La tendremos a las 11:55 de la mañana con una terapeuta de lenguaje, la cual nos hablará sobre cómo detectar problemas de audición en nuestro pequeño y algunas recomendaciones para poder trabajar en casa. Recuerden que ahora tendremos 2 en vivos más. Se los recuerdo para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Tendremos las pláticas, como siempre que tenemos los días lunes, tenemos en vivos ya sea el martes o el miércoles y tendremos en vivo en los días viernes, para que estén viéndonos y compartiendo toda la información que les vamos subiendo. Recuerden que Todo por Emi estamos trabajando por y para ustedes. Aunque estemos a distancia, buscamos la manera para que la información llegue a tiempo a ustedes en todo momento. E información que ustedes puedan compartir y donde ustedes puedan ir aclarando muchas dudas. También por eso tenemos la plática de audición, porque vamos a tener el día de la audición, el día miércoles. Entonces, si tienen dudas, igualmente nos la pueden dejar en comentarios o mandándola por mensaje privado para que se las hagamos directamente a la experta que tendremos y nos pueda contestar estas de la mejor manera posible. Bueno, yo sé que es una plática muy cortita la que tuvimos hoy, pero es una plática solamente para darle un preámbulo a toda la parte de duelo. No sé si tengan alguna duda o quieran hacer como alguna pregunta en relación al duelo desde el punto donde yo se los pueda contestar. Los esperaré. Ay, no sienten que ya hace mucho calor. Desde la mañana yo estoy como con mucho calor, ya saben. Creo que estos días habían sido como muy fríos y empezamos con un poquito de más temperatura. Entonces ha estado como un poquito difícil. Bueno, esta es una buena pregunta. ¿Cómo manejar el duelo con COVID o por el COVID? Acuérdense que esta es una parte dentro de las enfermedades y eso sí lo podemos trabajar, ¿no? Es difícil. ¿Por qué es más difícil el duelo dentro de una enfermedad que el duelo por una pérdida de muerte natural? Porque no lo esperamos. Cuando es con una muerte natural, cuando hay una persona que lleva mucho tiempo en agonía, esperamos como que llegue a pasar. Y eso suele pasar con algunos pacientes COVID. Eso da más consuelo, pero aquí es lo importante. Con los pacientes COVID no está viendo o no existe todo el ritual o todos los rituales que se hacen a partir de la muerte. Con los pacientes COVID no hay un funeral. No hay como una forma de despedirme, ¿no? Simplemente no me dejan acercarme. Entonces, yo no puedo vivir ese inicio del ritual del duelo. Y ahí es cuando más trabajo me cuesta, porque más me cuesta saber y más fácil entro en negación. De esto no puede estarnos pasando, no puede ser que nos pase a nosotros. Recuerden que toda esta parte de los rituales, sí, son para las personas que se van, dependiendo de la religión, pero son también para nosotros, los que nos quedamos, porque es el tiempo donde yo puedo sentirme en cercanía con esa persona. Es el tiempo en donde yo puedo hacer como esta despedida. Entonces, a mí me quitaron esa despedida de esa persona. A pesar de que yo la pueda hacer en una fotografía, la puedo hacer de otra manera,
yo ya no tuve ese acercamiento y eso se empieza a complicar muchísimo más. Y ahí es cuando tengo que empezar como con todas las fases del duelo y desahogarme muchísimo. ¿Cómo explicarle a un niño? Depende de la edad. Hay que siempre tomar en cuenta la edad. Eh, por ejemplo, nosotros en terapia, yo sí puedo ver el duelo en niños y lo he visto. Eh, Depende mucho cómo estén las concepciones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la concepción de muerte, muchos niños no la tienen instaurada. Entonces, eso también depende de qué tanta comprensión haya. Existe, cuando entra o empiezo a entender yo esta concepción, como a partir de los 6 años, en algunos pequeñitos, existe ese miedo como a la muerte, ¿no? Pero ahí los niños, si yo veo el miedo que tienen, por lo general no es un miedo hacia su muerte, tienen un miedo hacia la muerte de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque son las primeras veces que experimentan o que entienden que las personas se pueden ir. ¿Cómo tiene que ser? Respetando los rituales, ¿no? En este caso, primero es meter la concepción de muerte si no la tienen, lo que es, lo que ellos crean o lo que yo crea en ese momento. Si desde mi religión está que esa persona se fue al cielo y está en un lugar mejor, yo le explico desde esa concepción. Recuerden que las concepciones dependen del lugar o el contexto donde nos estemos desarrollando y a partir de eso son adaptativas o no. Entonces, si mi idea es que no se fue esa persona, sino que sigue ahí y me está cuidando y está en el cielo, está perfecto. Esa es la concepción que yo le explico a mi pequeño para que él empiece a entender la muerte. ¿No? Acuérdense que concepciones son constructos sociales que se hacen a partir de donde me estoy desarrollando. Por eso no les puedo decir exactamente qué constructo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque depende de cada uno. Tengo que tomar en cuenta la cultura, tengo que tomar en cuenta la religión, tengo que tomar en cuenta el contexto. Y a partir de eso yo les puedo empezar a explicar cuál es la concepción en relación a la muerte. Hay libros muy, muy buenos. En Todo por Emi me parece que se publicó hace poquito un libro donde se inicia la concepción. Primero, en ese libro viene como explicarles, ¿no? Que todo tiene un principio y todo tiene un fin. ¿Cómo se lo explico? No voy a llegar a explicarle a un niño, por ejemplo, que todo tiene un principio y un fin, hablándole de una persona, ¿no? No, le empiezo a hablar de cosas sencillitas. Le empiezo a hablar, por ejemplo, de una plantita, ¿no? Cómo fue que esta plantita empezó a nacer, cómo creció, cómo se fue desarrollando, cómo llegó a un punto de plenitud y cómo fue decayendo hasta morir. Y ahí no necesariamente le tengo que decir, ¿no? Ya, de ahí acabó. No, es un ciclo. Entonces, igual hablo de ciclos con los animales, hablo de ciclos con cosas que a él le llamen la atención. A partir de eso, él solito. Van a darse cuenta que inmediatamente él solito va a empezar a hablar de su ciclo y lo va a ver como algo normal. Es importante, muy, muy importante, y yo se los aconsejo mucho con los niños. No hablemos de la muerte como algo negativo, porque es algo normal, algo que va a pasar. Entonces, hay que hablar de la muerte como algo normal. Yo sé que a todos y a muchas personas les da miedo la muerte y eso es normal. ¿Por qué la muerte nos da miedo? Nos da miedo porque elevamos ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué elevamos ansiedad? Porque no tenemos una seguridad de qué hay o qué va a pasar. Eso ocasiona que cuando yo estoy inseguro o no tengo una certeza, yo entro en incertidumbre. La incertidumbre me provoca angustia y de ahí entro en ansiedad. En la muerte existe la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hay después de la muerte. Por eso les digo, depende de la construcción que yo tenga. Si yo tengo una construcción donde yo sé que hay algo más de la muerte, estoy más tranquilo, ¿no? Dentro de esa creencia. Si no, también de esa creencia sé que algo va a pasar. Entonces, tengo que manejarla de algo o de alguna forma que es natural, que no es algo malo, ¿no? A mí me gustan mucho algunas concepciones dentro de la religión, sí les podría decir, más para los niños, en este caso como que la persona pasa a un lugar mejor, que los está cuidando, que los está viendo. Yo también recomiendo mucho las fotografías para que se puedan despedir. No va a ser lo mismo, no, como lo es con pacientes, por ejemplo, COVID, porque no tienen como esa, ¿cómo decirlo? No tienen como esa cercanía y no van a tener como esa cercanía, ¿no? Pero es importante, en este caso, que ellos tengan su fotografía y se despidan. Hay personas que se despiden de esa manera, hay personas que se despiden con las fotos, ¿no? En donde le pueden escribir también,
pero el caso es que cierren el ciclo. Sí es importante que los niños como adultos cerremos un ciclo en cuanto a esta concepción o en cuanto al duelo. Si no, yo me quedo con muchísimas cosas y es muy difícil superarlo. También tengo que tener cuidado cuando se eleva ansiedad. Acuérdense que el duelo puede traer como muchas consecuencias. Puede haber la depresión, que es como muy cotidiana, o puede haber como toda esta parte de depresión y de ansiedad. Sí. Ahí es donde yo tengo que cuidar cómo estoy viviendo mi duelo en este caso. Si yo en verdad siento que me está sobrepasando, no lo duden, piden ayuda. El pedir ayuda nos va a ayudar a ver las cosas diferente. Y como les digo, no necesariamente es que vayan con un psicólogo o con un tanatólogo. Pidan ayuda en el lugar donde se sientan como más seguros. El duelo es un proceso individual, igual con los niños. Es un proceso individual que cada uno lo tiene. También evitemos como las frases de no llores, ¿no? O ¿por qué lloras? No pasa nada. No, el llanto es normal para todos. Entonces, es bueno que un niño llore y que un niño me pida su espacio. Si un niño agarra y me dice, necesito estar solo, darle el espacio. Si un adulto también me lo dice, sí. Pero ahí también tengo que ver como familiar o como persona que está cerca cuando ese espacio ya no es normal para el niño o ya no es normal para el adulto. Cuando ya no es normal, también tengo que buscar la manera de lograrlo activar. En ese sentido, ¿no? Que es cuando pueden pedir ayuda a un lugar donde lo puedan lograr. Ahí está la famosa activación conductual, que ya hemos tenido una plática sobre activación de conducta, está la relajación progresiva, hay muchísimas técnicas que nos pueden ayudar dentro del duelo y desde muchas perspectivas teóricas dentro de la psicología. Entonces, es importante también nosotros, cuando estamos viviendo un duelo, intentemos no juzgar, porque hay veces que yo recibo pacientes que están molestos, están enojados y me lo dicen, oye, estoy molesto, la gente llega y a fuerzas me dice, vámonos a caminar, ¿no? Se acaba de morir tal persona o me acaban de diagnosticar con cáncer y quieren que me vaya a caminar por la vida, a dar la vuelta, que me ponga a hacer esto, que me ponga a hacer lo otro, o mi mamá o mi papá acaban de morir de COVID, porque ahorita es lo que está como más común, y ya quieren que esté haciendo cosas nuevas. Ahí hay que tener cuidado. Las personas no saben el proceso de duelo, las personas buscan la manera en que yo me sienta mejor. A lo mejor no es la mejor manera, a lo mejor no es lo correcto, pero pues lo están haciendo con esa intención. Intentar también no ser tan inflexibles dentro de esa situación, más porque si la persona que nos está corrigiendo lo está haciendo, es porque nos ama, no les gusta vernos mal. Pero sí también tenemos que ser lo suficientemente asertivos como para frenar esa situación, ¿no? Si yo en verdad siento que es demasiado lo que me están diciendo, ser capaz de decir, no, espérame, dame un momentito, porque yo necesito este espacio, yo necesito llorarlo, en verdad me duele. Y nunca comparemos. Yo también les puedo recomendar eso. No comparen. No comparen el dolor que sintieron, aunque estén viviendo lo mismo, porque también me ha pasado mucho, ¿no? El que me dicen, es que ella ya salió adelante y ya me lo dijo y utilizó esto, hizo esto, y ¿por qué yo no he salido adelante, ¿no? Del duelo. Es que cada proceso es diferente, pero sobre todo, cada quien vive las emociones de manera diferente. A lo mejor yo también pude haber tenido la pérdida de alguien muy cercano y la persona pudo tener la misma pérdida, pero solamente yo siento en ese momento esa sensación. Aunque hayamos tenido la misma pérdida, no va a sentir nunca la otra persona lo que yo siento. Entonces, intentar no juzgar, de decir, ella lleva 20 días en cama, ¿no? Y no se ha levantado, a decir, yo lo hice en 2. No. Cada uno lleva su proceso de manera diferente y hay que respetarle mucho los procesos de duelo, porque muchas veces nos levantamos por esa forma en que nos juzgan y decidimos seguir adelante, pero nos quedamos con todo eso. Y cuando menos acordamos es cuando estallamos en esta situación. Sí, el encierro sí provoca más depresión. No, le estoy leyendo una pregunta. ¿Por qué? Porque justamente cuando estamos encerrados como en esta situación, cuando estamos encerrados por esta situación como el COVID, empezamos a nosotros elevar lo que es ansiedad, lo que les decía ahorita,
empiezo a entrar en angustia. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo salgo adelante? Entonces empiezo yo a entrar en angustia y eso provoca ansiedad. Y muchas veces eso provoca que yo caiga en depresión. ¿Por qué? La ansiedad no se siente bien, la ansiedad es algo natural. Porque también me ha tocado mucho que me dicen, oye, entonces la ansiedad es mala. No, la ansiedad no es mala. No piensen eso. Todo el tiempo estamos produciendo ansiedad. ¿Cuál es la diferencia con relación a la ansiedad? La diferencia con relación a la ansiedad es que esta eleva de manera abrupta. Entonces yo empiezo a sentirme más intranquilo, ¿no? Y empiezo a tener respuestas extrañas. Muchas veces esta elevación de ansiedad me provoca depresión. También me puede provocar depresión la inactividad, ¿no? Por eso la técnica de activación conducta. Yo, desde mi perspectiva, acuérdense, yo soy psicóloga conductual, entonces mi perspectiva lo que dice es que en actividad y eso hizo que mis emociones decayeran. Yo les ponía el ejemplo cuando hablamos de depresión en la plática de cuando yo voy a trabajar, ¿no? Yo dejé de trabajar, ¿no? Ahorita por la pandemia. Entonces, yo como dejé de hacer esa actividad, me empiezo a sentir como que no funciono en la vida, no estoy conforme porque tengo que aceptar cualquier trabajo, porque tengo que empezar con lo que sea, porque hay que mantener a la familia, tengo que enfrentarme a cualquier situación y salir adelante sin importar lo que esté pasando. La gente me dice eso, ¿no? Que hay que salir adelante. Entonces, eso me empieza a provocar como el cambio emocional, porque me quedé sin actividad. Y de ese pequeñito cambio van cambiando muchísimas cosas. Entonces puedo empezar a desarrollar depresión. No necesariamente por eso desarrollaré depresión, pero sí puedo desarrollar depresión. Y es más común, ¿no? La OMS dice que después de la pandemia el 80% de las personas va a requerir un psicólogo, porque vamos a tener diagnósticos más comunes como que es la depresión y como es la ansiedad. Es más, si leemos estudios del 2010, decían que para el 2010 la población de Latinoamérica, la principal enfermedad que iba a haber en los latinos iba a ser depresión y ansiedad. Sobre todo depresión. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que estamos viviendo. Entonces, estamos perdiendo como el sentido. Desde los estereotipos, desde la cultura, desde muchísimas cosas. Entonces, por eso es muy común que desarrollemos depresión. Y por eso ahorita las estadísticas también nombran que vamos a tener un aumento en depresión después de la pandemia. Cuando ya no puedo, cuando es momento de ir al tanatólogo, cuando en verdad yo puedo aceptar que no puedo salir adelante de la pérdida. Recuerden, el duelo es normal, todos vivimos duelos constantemente. Todo el tiempo estamos en pérdida, todo. Porque o perdemos la juventud, o perdemos algo que nos gusta, o se nos perdió tal cosa. Entonces estamos viviendo mini duelos. Cuando yo siento que mi duelo duró más de lo que tuvo que haber durado, ahí es cuando yo tengo que ir a buscar a un tanatólogo. El tanatólogo, ¿qué es? Hoy me hacían esa pregunta también, ¿no? ¿Qué es un tanatólogo? Es un psicólogo que se encarga exclusivamente de todas las fases del duelo, sin importar qué tipo de duelo sea. Puede ser de la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser a partir de los diagnósticos, como ahorita lo que les comentaba, ¿no? Ahí también presentamos pérdidas. Entonces, de eso se encarga en este caso un tanatólogo, de todas esas partes. ¿Cuándo yo debo de ir a un psicólogo? Cuando entré en depresión. ¿Cómo sé que entré en depresión? Porque está bajando mi actividad. Estoy inactiva, no me quiero levantar. Lo que yo les decía en la plática de depresión, que si no la han visto, corran a verla, yo les hablaba de cuando yo le perdí el sabor a la vida, ¿no? El sentido a la vida. Es que cuando estás deprimido, muchas veces, pues tú no encuentras la razón por la cual salir adelante, ¿no? Tú ya no le encuentras sentido a la vida. Es como, pasa algo y pasa como, pasó, ¿no? Sea bueno, sea malo. Y estamos perdiendo como las actividades. Yo dejo de hacer actividades. Prefiero quedarme en la cama que levantarme e ir a trabajar. ¿Por qué? Porque me pesa más esa parte de desesperanza, ¿no? Y ahí es cuando yo tengo que ir a acudir a un psicólogo.
Yo me puedo dar cuenta, sí, pero muchas veces las personas que se dan cuenta son las personas que están a nuestro alrededor. Por lo general no nos damos cuenta nosotros cuando estamos perdiendo o estamos viviendo un proceso de duelo. Ahí, de duelo o de depresión, ahí es importante también las personas que están a nuestro entorno, el que nos ayuden o que nos digan que nos notan como de una manera diferente. Cuando notamos eso, es momento de buscar un psicólogo. Los tiempos son perfectos, ¿no? O sea, en ese punto nosotros nos damos cuenta cuando ya no podemos más, también. Es una sensación. Si nosotros notamos eso, con toda confianza, en todo por EMI contamos con psicología y pueden contactarnos y hacemos valoraciones. Nosotros en todo por EMI en el área de psicología hacemos valoración de tipo funcional y de tipo contingencial. Si no saben qué son cada una de estas, en la plática de depresión también hablamos en qué consiste la valoración funcional y en qué consiste la valoración contingencial, que son las dos formas en que valoramos, además de que aplicamos inventarios y test estandarizados dentro de depresión y de ansiedad, aparte de los análisis, ¿no? El análisis por lo general lo hacemos nosotros a partir de diversos factores contextuales y ambientales y, bueno, emocionales, en este caso, y de la personalidad de cada una de las personas. Y los test pues miden rasgos, ¿no? Dentro de la depresión. Eso da una gran ventaja y creo que es un punto muy bueno a favor de las valoraciones que se hacen en todo por EMI, porque estamos basadas en dos formas diferentes, ¿no? De valorar, lo cual nos da más seguridad al momento de dar un diagnóstico. En este caso, además que por lo general cuando notamos que los problemas son bastante serios, buscamos como hacer un equipo en este caso. No sé, si ustedes llegan por una depresión y son valorados dentro del área de todo por EMI de psicología y notamos que necesitan checarse con un tanatólogo, nosotros les diremos abiertamente, necesitamos la intervención de un tanatólogo o de un psiquiatra en este caso cuando necesitamos medicación. Bueno, de mi parte creo que por ahora ya no hay más preguntas, sería todo. De todos modos, recuerden que esta semana inauguramos nuestros lives, donde vamos a hacer 2 más en la semana para que no se los pierdan y estén muy al pendientes. Creo que la plática con la tanatóloga va a ser muy importante también para nosotros, para que la estemos viendo y para que también ustedes se den cuenta por qué es importante un tanatólogo. Porque hay veces que también, o sea, regreso a los ejemplos que me pasan en la vida cotidiana, me preguntan, oye, pero ya te tengo a ti y ya te veo a ti y me has ayudado muchísimo. ¿Por qué crees que es importante que entre un tanatólogo dentro de la intervención? Lo van a notar inmediatamente cuando la escuchen hablar porque es importante y por qué tenemos que llevar los procesos de duelo y por qué debemos de borrar esa parte donde estamos juzgándonos entre todos porque no hemos superado algo. Y como el mayor consejo del mundo que yo les puedo dejar es vivan su duelo, no se queden con la idea de que es malo, de que ser cobarde, el ponerme a llorar o el sufrir algo, porque ya no lo puedo cambiar, lo que puedo hacer es activarme, moverme. Si tengo una enfermedad, tengo que ir al médico ahorita. Si mi niño tiene algo, tengo que ir a terapias, tengo que ir al neurólogo. No. Sí tenemos tiempo para frenar un segundito y yo darme mi espacio para llorar. Y no es que nada más llorar, yo me puedo dar mi espacio para gritar, me puedo dar mi espacio para decir por qué a mí, ver al universo y decir qué es lo que está pasando, clamarle a Dios lo que yo necesite en ese momento que a mí me haga desahogarme. Y de ahí, sí activarme. El problema es cuando yo me quedo en el duelo. El problema es cuando yo, después de haber sufrido tanto, decido quedarme ahí. Ahí es cuando no está bien. Ahí es cuando tengo que decir, no, sí, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya lo viví, ya lo acepté, no lo puedo cambiar. Como no lo puedo cambiar, pues ahora, ¿qué hago para que sí cambie, por ejemplo, la forma de mi niño, de cómo está trabajando, para que le empiece a adquirir habilidades, cómo le hago para salir adelante de esta enfermedad? Recuerden siempre, el no ya lo tenemos, el no siempre lo vamos a encontrar. Ahí es cuando yo tengo que buscar un sí lo vamos a hacer, sí voy a conseguir esto, sí voy a lograr esto, pero todo lleva pasos. Primero, empecemos con el duelo de la pérdida. Y también, no necesariamente todas las personas pasan el duelo por mucho tiempo. Me ha pasado, hay mamás que me dicen, oye, yo lloré todo un día y después dije,
porque a mí no me iba a pasar, ¿no? Después de que me puse a juzgar, después de que me puse a enojarme con medio mundo, fue como, ok, esto pasó, no es mi culpa lo que pasó, no es mi culpa y no tengo por qué sentirme culpable ni de la enfermedad, ni de lo que le pasó a mi niño, ni de lo que le pasó a mi papá, ni de lo que le pasó a mi abuelo. No es mi culpa. Ahora, para adelante. Y eso siempre acuérdense, no se culpen. No se sabe. Si ustedes me preguntan de un niño con discapacidad, pues sí, pudieron haber pasado muchísimas cosas, pero pues no es su culpa lo que habrá pasado, ¿no? Es como también cuando hablaban del autismo, tengo muchas mamás que me han comentado, es que yo lo vacuné. No, ya sabemos que la vacuna de la varicela no provoca el autismo, como muchas veces nos quisieron creer. Entonces no es nuestra culpa. No es nuestra culpa el que durante el embarazo estuviéramos trabajando y por eso. No es nuestra culpa que tal vez yo tenga algo hereditario y se haya pasado al niño cuando luego les pasa a los papás, que muchos papás hombres me dicen, ¿no? Oye, es porque mi papá tiene tal cosa, ¿no? No, no es nuestra culpa el vivir como ese tipo de diagnósticos. También hace poco me comentaba una persona, oye, me dijeron que por mis emociones tengo cáncer. No es cierto. Sí tiene que ver. Un día les hablaré de ese tema abiertamente de las emociones, pero no es porque yo fui muy enojón en la vida, me dio cáncer en el futuro. No, no es cierto. Es una enfermedad que pues a todo el mundo le puede pasar y nos tocó, pero no tiene que ver con que yo me enojaba o con que yo vivía triste o que no saqué mis duelos y me dio cáncer y lo guardé tanto que me enfermé. No, obviamente todo va encadenado, ¿no? Toda la parte, por eso lo dice la OMS, biopsicosocial, va junta, ¿no? Entonces todo tiene que ver, pero no necesariamente el que yo me haya enojado toda la vida me provocó el cáncer. También lo dice la OMS, tiene que ver también la biología, tiene que ver también toda la parte social, toda la parte psicológica, tiene que ver muchísimas cosas. La parte genética, ¿no? Si yo veo que muchas personas de mi familia tuvieron cáncer y yo tengo cáncer, a lo mejor puede ser genético, no se sabe también. Entonces, lo mejor es vivir sin esas culpas y no permitir que la gente nos culpe, porque también pasa mucho. Bueno, entonces ya terminamos en este en vivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros contamos con YouTube. Si no nos siguen, corran a seguirnos. Nosotros ahí contamos con Instagram. Si no han visto el Instagram, se están perdiendo de una gran información. Subimos imágenes y detalles únicos en Instagram. Entonces, si no se han suscrito, es el momento para que vean contenido diferente del que tenemos aquí en la página de Todo por Emi. Y hay nuevos videos allá, por si tienen algunas dudas. Allá tenemos videos de cada uno de las áreas, además de recomendaciones. También tenemos videos sobre el centro, por si lo quieren conocer, ahí lo pueden encontrar. Y contamos también pues con nuestra página de Facebook. Si no le han dado me gusta, hay que dársela, invitar a todos nuestros amigos para que esta comunidad crezca y cada vez nos hagamos más grandes. Y esta información no nada más es que crezcamos. El caso de que la comunidad se haga más grande es para que esta información llegue a más personas y también nosotros podamos ser una cadena de ayuda. Recuerden que las cadenas de ayuda, el que yo encuentre otra persona que está viviendo lo mismo que yo, me ayuda a superar toda esta parte del duelo y no nada más del duelo, me ayuda a superar hasta momentos de depresión, me ayuda a ver que yo no estoy sola. Entonces, por eso siempre que estamos aquí, les recomiendo que lo compartan con todos sus amigos para que también ellos puedan accesar a esta información y vean que hay muchísimas personas que están en la misma situación o también solamente por información. Muchos a lo mejor quieren informarse y recuerden que tenemos pláticas muy interesantes los días lunes. Y no se olviden, les recuerdo, mañana nos vemos en punto de las 5 en nuestra plática sobre el riñón. No se la pueden perder. Les va a parecer maravilloso lo que está haciendo esta persona. Y no olviden que les vamos a dejar su, ¿cómo se llama? Su pura publicación con todos sus datos en la parte de abajo también para que la empiecen a compartir y más personas nos vean el día de mañana. Al igual los espero el día viernes para nuestra plática con la terapeuta de comunicación humana. Bueno, muy bonita noche, comunidad de Todo por Emi. Nos vemos ustedes y yo en un próximo en vivo el día de mañana.